en el año 896 y muere en el Cairo en el 956, que dice, curiosamente, porque él dice que ha leído en manuscritos o papiros, lo que sea allí en esa época, que la pirámide fue erigida por el rey Zuriz, 300 años antes del diluvio universal. El diluvio universal se ha localizado siempre, más o menos, por las diferentes versiones que hay, como unos 10.000 años antes de Cristo. Ahora, supongo que lo conoceréis, hay una versión del nuevo diluvio, es decir, que efectivamente hubo diluvio. Y dicen que fue por lo siguiente. Eso no invalida otras teorías. Pero esta es curiosa. ¿Sabes? La publicaron hace unos meses, estuve leyéndola, en una revista científica. En el Mar Negro no existía hace 10.000 años. O, pues, si no son 10.000, son 10.500 o 1.500, es igual. Más o menos la precisión. Ponemos 10.000 años. Era un lago no tan grande, de agua dulce. Y de hecho quedan restos fosilizados de mejillones de agua dulce en lo que es el Mar Negro, que es salado. Parece ser que hubo un terremoto y lo que es el estrecho del Bósforo, esa pequeña lengüeta que une Asia con Europa, se derrumbó. Se abrió una grieta grande allí, una lengüeta, se abrió. Y empezó a entrar en ese 9.500 años antes de Cristo, 10.000 años, todo el agua salada del Mediterráneo, ¿no? Y se inundó toda la zona de la laguna del mar, lo que era el Mar Negro, era como mucho menos de la mitad de lo que es el Mar Negro, ¿no? Toda esta zona que estaba en pendiente, muchas de ellas, son planos y tal, zonas llanas, pendientes y tal, taludes, estaba habitado por pueblos antiguos de esa época, con sus barcos, sus puertos, bueno, sus sitios para los barcos, para la pesca, etcétera, ¿no? Y todo eso lo tapó. Y de ahí viene la leyenda del diluvio. Y se ha demostrado que efectivamente eso es cierto por los restos que se han encontrado. Que eso sea el diluvio universal, que tenga que ver con el auténtico diluvio que conocemos de toda la historia de Noé y tal, es otra historia. Esta es otra conferencia. Otra conferencia, ¿no? Bueno, dice Al-Masudi que cuando eligen las pirámides antes del diluvio es porque el rey Zuriz había tenido, de hecho, una visión de que 300 años después se iba a producir el diluvio universal, y elige, bueno, las pirámides para preservar todos los conocimientos. De ahí viene, ahí tengo una lista de todos los números que están inscritos de alguna manera en las cuestiones de medidas de las pirámides, áreas, altura, pues muy complicado. Pero los tengo, pues si a alguien le interesa, se lo dejo. Pero la cuestión, ya sabía Santo Cielo, me enrollo tanto. Sí, que hablo demasiado. ¿Cuál era la pregunta? Que había dos conferencias, Fernando. Sí. Había dos conferencias, vamos por la tercera. Bueno, esta es la tercera. Vale, a lo que estábamos. Cuando venían esta tal, bueno, se me ha olvidado, se me ha ido. Me enrollo como una medalla. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué soy yo? Sí, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Eso lo decía la manera de iniciar a alguien en el yoga de Ramana Maharshi. La pregunta era sentarse en el ashram, allí sentado días y días y días preguntándose. La pregunta era, relajado, en posición de loto, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Hasta que le daba el palmo y le gritaba. Bueno, pues yo quería decir algo de las pirámides. Sí, tenían dos conferencias. No, ya lo sé. Lo del reino del sol. Es que me estoy diciendo viejo, se me van las cosas ya. Bueno, vale, como de alguna forma si has dicho que te parecían dos conferencias, sí quería puntualizar brevemente que yo creo que tienen sentido, porque tiene sentido a mi aviso, en el sentido de que los constructores originales, yo creo que hay pirámides construidas por gente X, dioses antidiluvianos, extraterrestres o lo que sea, y otras construidas por el hombre. Sí, yo creo que aprendieron a hacerlas las pequeñas. Todas las que hay en Sudán. Y muchas de las chinas, son del hombre, por ejemplo. Claro. Claro. Y entonces creo que hay dos diferentes tipos de pirámides. Las de antes del diluvio, ha habido varios diluvios, parece, a lo largo de la historia, pero este no es el tema, y postdiluvianas, ¿no?
Yo creo que también en otros planetas nos vamos a llevar sorpresas Yo- cuando vayamos, porque creo que Yo también personalmente ahora hay, tengo una opinión no ortodoxa, es decir, personal e intransferible, heterodoxa, que los historiadores y tal me mirarían como un a la cara. Yo considero imposible que un pueblo hace 3.000 años, 2.500 años, más 4.500 años, contando, Claro. contando los... ¿Esto? ¿Eh? 4.500. 4.500 años, yo considero imposible que puedan erigir ese pedazo de pirámides. Keos, Jefren y Vicenios. Imposible. Porque técnicamente, a no ser como dice Al-Masudi, que tenían técnicas con papiros mágicos para levitar, que hicieran levitar las piedras y levantarlas y colocarlas. Pero eso es otra historia. Es otra historia. Es completamente imposible. Y además, lo mismo esa que las que hemos citado mayas, o las, ¿no? Enormes. Luego, todas las que pirámides. tampoco han encontrado nunca a los jefes, a sus jefes, o sea, los mandatarios principales no se han encontrado tampoco. No, las es que no son pirámides. tumbas. No son tumbas. Bien, no se han- pasa, perdón un segundo y termino. Nada que Nos, ha pasado. ¿Eh? nos encontramos que no son tumbas, son momentos puestos ahí por alguien, no Han sabemos quién, encontrado pero huesos, no. pero parecen mucho más recientes y no son de la magnitud, no tienen el esplendor de una tumba real, no son tumbas reales. Hasta ahora, Venga, de lo que a se ver, sepa. Eduardo, que tú ya has hablado. No, yo, no, Loreta, oye, que me han gustado mucho las fotografías, Y solo quería hacerte una pregunta. Excepto la fotografía esta de Bosnia, que es una recreación, ¿las demás fotografías también son recreaciones o son...? No, hay un par de ellas, me ¿Cuáles parece son las más. recreaciones? Uf, ahora no me acuerdo, porque claro... Hay de algunas todas formas del Ártico, están hechas por científicos, ¿eh? O sea, esas Pero son las las pirámides, las del recreaciones Ártico hechas son por- la pirámide de Google, las he puesto justo porque he hecho una panorámica de pirámides, ¿no? Pero hay un par de ellas más, no más, ¿eh? Por ejemplo, las del Rayo, ¿eso es una recreación? Bueno, las del Rayo existen tales fotografías, o sea, Pero no son- quisieran esas que hemos visto. Hay una que es una recreación porque es más nítido, o sea, es más claro de lo que salió realmente en la foto, de lo que salen las fotos, pero el Rayo, al fin y al cabo, o sea, es real, vamos. O sea, que son de verdad. Sí, son de verdad. Las que emiten rayos de forma ininterrumpida, que se conozca ahora, es solamente la de Bosnia y alguna otra, pero son interrumpidas. Ya. Eduardo. Bueno, yo quería decir una cosa importante, y es que hace 10.000 años, cuando más o menos se supone... 12.000 años, contando de todo Bueno, esto. 10 o 11.000 años, cuando se supone que fue el diluvio universal, pues se hace una historia de él en cada civilización. Sí, todas Tanto en la las judía masónica, como en las aztecas Todas. y mayas, como en las hindúes, etcétera, etcétera. Entonces parece ser, la Sumeria. y esto son todo teorías, Sí, de los que príncipes. había, en la India, por ejemplo, hubo lo que llamaban la guerra de los dioses. Ellos decían que eran la guerra de los dioses, no entre ellos. En la cual parece que existían maquetas, aparecido maquetas como si fueran aviones de reacción. Eso estoy hablando del Mahabharata. En la cual esos los vimanas, que los llamaban, Los vimanas. esos aviones, Eso eran ovnis. eran Lo más parecido lucha a los hombres. entre los dioses. Y describe que uno de los vimanas lanzó un proyectil, el que fuera, y dice que originó una luz equivalente a 10.000 soles. Eso lo declara la gente. ¿Qué pudiera haber ahí? Es la guerra de los dioses. Porque es que coinciden los años donde más o menos se calcula que hubo las pirámides y todas las cosas estas, tanto el diluvio universal. Pues posiblemente fuera Pero era gente energía de nuclear. otros lados. Lo que llamaban la guerra de los dioses. Porque Está ellos siempre, descrito, está en Mahabharata descrito siempre hace también en las alusión a tablillas que no eran sumerias. ellos. Una Que era la guerra de batalla los era. dioses, que luchaban unos contra otros y que uno de ellos, desde un vivana, soltó el proyectil ese equivalente a 10.000 soles. Luego parece ser que hubo, hace más de 10.000 años, alguna civilización
bastante Que venía más del futuro, avanzada del futuro que la respecto que a ahora. nosotros tenemos ahora, pero son todas unas teorías. Son teorías, pero tener imaginación en hombres primitivos que desde luego ni sabían leer y escribir ni tenían conocimiento alguno y podían imaginar y construir semejantes edificios que no eran además habitables, porque yo entiendo que el hombre desde el primer momento se ha buscado la cueva y después ha intentado construir un hábitat, pero es que estos no son inhabitables. Evidentemente el motivo era otro y era desconocido, pero es que el planeta entero está plagado de pirámides. En cuanto al diluvio universal, pues hay también quien dice que en aquella época los omnivanas, o sea, los aviones esos, Los ovnis de podrían supuestos ovnis. podrían estar cargados de energía atómica, energía de lo que fuera, de tipo nuclear. Bueno, el sánscrito nuclear realmente, muy fuerte. bueno, ellos, hablando de Con los lo cual, omnívanos, ahora aunque sí. no es el tema de hoy, pero sí está descrito cuál era la fuerza del núcleo, o sea, la potencia venía de una inmensa piedra preciosa en el centro de este supuesto ovni, de este objeto volador, y entonces se concentraba, tenían una pieza redonda, por lo visto muy pulida, y está descrito, y desde luego es muy interesante, porque parece que de allí podían emitir una potencia tremenda, o sea, una carga eléctrica o electromagnética, no sé. Entonces, otra increíble. de las teorías, perdón, En el medio. es Bueno, que esa guerra de los dioses está descrito. pudiera haber originado con esa especie de energía que se derritieran un poco los Bueno, pero polos. como no hablamos de ovnis y no te importa que hay otro señor allí Sí. que antes... No, yo simplemente creo que aquí se están mezclando algunas cosas. Porque por un lado está el misterio obvio y objetivo de las pirámides, de su construcción, de la antigüedad, no ya de las pirámides, sino de determinadas civilizaciones y determinados restos arqueológicos. Misterio y enigma que te sorprende, que parece hacer tambalear a lo mejor determinados dogmas de la ciencia moderna y que creo que todos pues podemos entender. Y luego están las casi infinitas especulaciones que se están haciendo respecto de eso que no sabemos. Infinitas especulaciones que nos permiten hablar del nuevo orden mundial, de los ovnis, de naves espaciales y demás. Yo creo que en el ámbito especulativo, respecto de esta explicación que no se tiene del misterio de las pirámides, hay que ir con mucho tiento, de una manera lo más rigurosa posible y lo más seria posible. Empezando por entender que, por ejemplo, los mitos de la India que han sido mencionados no pueden ser nunca interpretados ni en clave literal, ni tampoco en clave puramente material, como si la lucha de los dioses hubiera sido una lucha de seres poderosos con naves espaciales. Entonces, yo creo que conviene, si vamos a abordar la especulación de ese misterio real que es el de la pirámide, manejarnos con un poco menos de pasión a lo mejor o de enamoramiento del tema y ir con algo más de tiento. Lo veo humildemente, lo pienso así. Bien, y un momento, la señorita... No, pero lleva Frankie ahí media hora. Frankie, no te veo, hijo, levanta la mano. Bueno, nos quedan dos preguntas porque acaba el tiempo. A mí me ha encantado la charla, lo que pasa es que creo que ha sido un poco a pesar del mensaje que quería transmitir la conferenciante. La última mano para mí es la de los profundos de Lovecraft. Creo sinceramente que el deslizamiento de todo tipo de imágenes falseadas y de Photoshop nos ayuda a comprender muchas cosas. Creo que sí hay una relación entre el nuevo orden mundial y las pirámides, y la relación es fundamental. Todas esas pirámides reales que se han construido, como las pirámides irreales que se nos están contando, nacen de la capacidad de esclavizar y de controlar mentalmente a humanidades en distintos momentos de la historia. Henry Corbin dijo hace poco no porque murió hace tiempo, pero se ha descubierto que dijo que el diluvio universal no existió jamás de manera literal, que fue realmente un proceso psicológico de grave colapso y contracción del imaginario. Con lo cual, y dado que no existe realmente ninguna realidad objetiva, cosa que ya saben los físicos cuánticos, toda esta conexión entre las pirámides ficticias del Kazajstán, las pirámides reales de Egipto,
las pirámides deslizadas como en el cuento de Borges del Tron Ugbar Orbis Tertius por la secta que quiere contaminar, etcétera, lo real, todo esto tiene mucho sentido y yo creo sinceramente que debemos empezar a preocuparnos mucho. La pregunta es, ¿a ti te inquieta o crees realmente que estamos... Bueno, Virgilio, no te digo ya nada de Virgilio. Virgilio se inventó todo eso para legitimar el Imperio Romano, que es una de las mayores aberraciones que han caído sobre la humanidad y de la cual están siempre las sociedades secretas como Egipto intentando ponernos en la cabeza una y otra vez. Bueno, no sé, Fran, Sí. Alguien, cada cual... Mariví tiene una... A ver, la última pregunta... Mariví, la última pregunta, bueno, ahora, y ya la continuamos... Muy breve. Le tocaba a ella, a Mariví. Venga, después tú y... Lo mío muy breve. Vamos a ver. Teorías hay para aburrir. Uno de los problemas que hay con las pirámides de Egipto, que son las que yo más he leído, no voy a decir estudiado, que resulta un poco pedante, pero he leído y me he entusiasmado con ellas, con toda la civilización egipcia en general, es que no dejaron... Fíjate que escribieron por las paredes los egipcios a lo largo de los siglos y de los cientos de años, ¿no? Pero en el caso de las pirámides, hasta ahora no se ha descubierto ni ningún papiro, ni ninguna estela que explique cómo se hicieron. Y ahí es donde entra la especulación. El primer humano que miró para arriba, vio el sol, dijo, y otro vino y dijo, pues era un dios. Es decir, pero las pirámides están allí. Algo que sí tenían, hay una datación, que es la datación del carbono, que con sus fallos más o menos, pero que está ahí. No, perdona. En aquella época... Un inciso. Sí. Las pirámides de Egipto no se pueden fechar con carbono 14 por su alto contenido en silicio. Es imposible. Bueno, porque estaban cubiertas. Se es decir, atribuyen a Keops porque Keops, muy probablemente, eso es una opinión personal, que no tiene por qué, o sea, sí. simplemente porque, bueno, porque se habla allí de un sueño y de todo, con referencia a la pirámide. Yo creo que él la restauró. Para mí, Keops, la labor que hizo con la pirámide, con este movimiento, él dice que ha heredado eso de sus antepasados, con lo cual allí hay una afirmación, no dice la de construida. No vamos luego tomando la cerveza. No, es que te lo digo porque lo que quiero decir es que la pirámide no surge espontáneamente. Claro. Es que los egipcios en la antigüedad enterraban a sus muertos en unas mastabas, que eran como una superficie. Claro. Y hubo un rey, un faraón, Zoser, que dijo, yo quiero que la tumba que me estáis construyendo se vea desde la ciudad donde habito. Y elevaron una más, y otra más, y otra más. Y esa es la famosa pirámide, la de Saqqara, ¿vale? Que es de las más antiguas. Bueno, hicieron una, la truncara, no lo es, que también, bueno, que parece. Hasta que llegaron a la conclusión, es decir, lo que a veces me resulta muy prepotente y muy soberbio desde la civilización de hoy, es no querer reconocer que en la antigüedad ha habido gente que también, o sea, le sobraba mano de obra, lo tenían todo, miles. La población era muy pequeña. Han descubierto, bueno, pero tú sabes, no, Egipto desde la antigüedad era el granero de la civilización antigua, de toda aquella zona, ¿vale? Se han descubierto y se siguen descubriendo en la meseta de Giza cementerios de trabajadores que han podido hasta analizar los restos y ver que tenían muchas fracturas, etcétera. Pero etcétera. podían haber restaurado la Gran Pirámide, no construida. Bueno, Claro, creo que tenían más que fracturas, se han adelantado toneladas y toneladas en la cúspide de la pero pirámide. yo que leo a egiptólogos que se basan en... no deja de ser una teoría como otra cualquiera, pero prefiero quedarme con esta, no con el que hace 10.000 años. Luego lo terminas ahora con una entrevista. El último, Antonio. Bueno, no, solo comentar que al final de la charla se nos ha hablado de que estamos volviendo a un nuevo orden mundial, No, que se va a dar culto al sol, ¿no? No, pero eso existe. Ajá, entonces, podéis buscarlo. bueno, yo entiendo que un culto va vinculado a un clero va vinculado a una religión sin la cual no hay liturgia. Evidentemente, parece chocar un poco que estamos yendo a esta nueva religión, cuando en realidad, si es tan secreta, no tiene sentido que hagan una pirámide espectacular. Y si es abierta, ¿cómo es que no nos hemos enterado de la misma? Pues allí está.
y está. Allí está la pirámide y va muchísima gente a verla. No, si no digo la pirámide. Que un autócrata de un país tercermundista construya una pirámide porque le sale de esa apetencia, a mí me parece estupendo. Ahora, relacionar eso con una religión fantástica y relacionar eso con los masones que hicieron el billete de Estados Unidos hace 3 siglos, pues eso ya me parece un poco... bueno, te digo una No cosa lo he relacionado por el hecho que es una copia de la pirámide del dólar, pero aparte de eso, vamos, es que no hay la más mínima duda que esa pirámide es el culto al sol, la mesa es un sol, arriba todo el cúspide es solar, la fachada principal es un sol. Pero es el culto al sol. Hay un culto, una liturgia y una religión. Vamos a ver, un momento, Antonio, un momento. Es que aquí hay una idea muy Yo he presentado peculiar. una pirámide actual que es conocida y me parece muy importante y que hace pensar. Eso no quiere decir que todos nos vayamos a convertir ahora al culto al sol. No es eso, pero allí está. Y hecha con petrodólares. Sí, pero hay una cuestión. Una religión, perdona, una religión. Un reclamo de la nueva ciudad. Porque se lo encargan a Norman Foster, evidentemente hace algo espectacular. Es que toda la ciudad... para que la gente vaya. Si hay una cosa más importante que ha dicho Antonio, que es una cosa muy importante que tú has dicho, que es que como religión se comporta, porque no hay una liturgia, no hay un clero y tal. Pero es que una religión que se precie no tiene por qué tener una liturgia y un clero. Puede tener otro tipo de cosas que hacen la sustitución de la liturgia y del clero. Por ejemplo, yo siempre he defendido, que eso me lo conocéis todo, he hablado mucho con vosotros, incluso alguna tertulia, el nazismo. El nazismo no era un movimiento político, el nazismo era un movimiento religioso. Y tenía su liturgia, pero no la liturgia típica de una religión corriente como la de Mahoma o la de Cristo, o budismo o lo que fuera, y tenía su clero, las SS. Hombre, sí, yo creo que ahí sí tiene razón Fernando. Está evidente. Yo creo que tiene razón Fernando. Y estos son una religión, pero no una religión como conocemos nosotros en el sentido. No al modelo tradicional que todos entendemos, pero para provocar en el seguidor una adhesión que ya no es política, es religiosa, ni siquiera es sentimental, es como de sentido general del universo. Pero sí que es verdad que el nazismo pudo llegar a funcionar. Bueno, y también este personaje, el presidente de Kazajistán, es un personaje muy especial. O sea, por alguno es un dictador, para otro es un demócrata excepcional. Es una persona muy contestada y contrastada, o sea, quiero decir... Eso les pasa a todos. El Chávez es cuarto lo mismo. Pero bueno, para uno es un dictador y para otro es Dios. Está construyendo una capital absolutamente, como poco, masónica. Después, no me gusta a mí poner etiquetas, pero desde luego allí está, no hay más que verla. O sea, no hay más que metes en internet y lo ves y la están construyendo ahora una plaza de toros ahí en Kazajistán. Pues harán también eso, o sea que están comprando aviones militares a España en Cataluña. Chicos, el tiempo aquí se ha cortado. Os recuerdo, un momento, a los que habéis llegado tarde, porque ya la gente se ha marchado, que el 12 de enero tenemos a Eduardo con la medicina cuántica o vibratoria, que sabe mucho de eso, ¿vale? Hasta luego. Y muchísimas gracias.